Eduardo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien. Vos sos sandrófilo, ¿no? Por supuesto. Ah, bien, perfecto. No, entonces no era. Pensé que me estaban chicaneando, pensé que me estaban haciendo alguna zancadilla. No. Sandro era uno de mis ídolos de la infancia. Me parece perfecto. Bueno, en cualquier momento entonces te convocamos para Luis que Presley hables. estaba Sandro. Muy bien, me parece Cuando bárbaro. quieren que hable de Sandro, hablo, no hay ningún problema. Bien, bárbaro. Igual hay muchos que Podemos están... hablar, podemos hablar del bulto de Sandro, que es muy importante en la historia argentina. Es mucho mejor los años 60 y mucha historia intelectual que pasa por científica. Bien, vamos a meternos con el tema de hoy porque están exultantes del otro lado, desesperados, dicen, ¿en serio va a hablar? Y bueno, es así, la clave es esa. La clave es Europe, la clave es Europa. Sí, quería vincularlo con el cuento de la criada. No sé si ya lo recomendé. Sí. Recomiendo que se lea a Margaret Atwood. ¿Sí? El cuento es distinto de la serie, o sea, la serie es otra cosa. Tiene la misma base, pero el cuento es distinto. El cuento parte de una idea sencilla. Hemos encontrado un texto de alguien que era handmade en esa época, en la época hace 200 años atrás, en que Estados Unidos se había dividido, había aparecido ese pillado Gilead, dejado por gente de ultraderecha, cuyo problema con la maternidad era muy particular. Entonces el cuento va por un lado, la serie va por otra, ¿no? Pero básicamente los dos, sobre todo la serie, insiste mucho en algo que a mí me parece importante, y con eso quiero abrir esto sobre Europa. No nos sorprendamos después. No nos sorprendamos después. Es decir, la idea de que el fascismo, el nazismo y ese tipo de cosas no pueden volver, no hay que sacarse de la cabeza. Distinto es andar llamando fascismo a cualquiera, ¿no? Distinto es creer que el fascismo llegó a Brasil porque los brasileños se volvieron fascistas y votaron a Bolsonaro, o llegó a Argentina porque votaron a Macri. Pero sí, en el respetar ante la ausencia de una oferta real de la clase obrera y sobre todo de la izquierda, hay un desarrollo de ideas muy desagradables en el mundo que tiene una fuerza importante. No tanta como dicen algunos hoy, hablando de las elecciones europeas, pero suficientemente importante como para que uno le haga caso a Margaret Atwood. Guarda que esta gente empieza por abajo, pero en algún momento llega arriba. Me refiero al ascenso de las ultraderechas, Sí. que como su nombre lo indica, están muy a la derecha y eso significa muchas cosas. O sea, ultraderecha puede ser simplemente un reaccionario ridículo como Bolsonaro, o gente abiertamente fascista como Le Pen. Es decir, encontramos una gran bolsa de gato donde metemos todo. Como sea, digamos, tomando como criterio gente de ideas extrañas, es decir, gente que uno podría considerar desde abiertamente fascistas hasta conservadoras reaccionarias, estilo Bolsonaro, las elecciones europeas muestran que esas orientaciones no son necesariamente minoritarias. Es cierto que no alcanzaron y no alcanzan ni siquiera el tercio necesario para en el Parlamento Europeo bloquear decisiones importantes. En el Parlamento Europeo hay cosas que tienen que salir con mayoría de 2/3. Todo el rejunte de este tipo de gente, realmente anti-europeísta, no llega al 33%, con lo cual, digamos, por los próximos 5 años el Parlamento Europeo va a funcionar todavía en manos plenas de los europeístas. Pero esta gente tiene, digamos, un crecimiento real. Hay lugares donde han tenido, país por país, hay, digamos, ciertas sorpresas importantes. No tanto porque ganaron los que tenían que ganar, sino porque hay una tendencia al fin del bipartidismo laborista, conservador, Tory, o socialdemócrata, demócrata cristiano, o socialdemócrata popular por España. Esos partidos han perdido mucha fuerza y solamente en algunos lugares, por ejemplo en Portugal, han logrado cierta victoria importante.
Pero, por ejemplo, en Inglaterra, el líder del Brexit a las bravas, como dicen los gallegos, o sea, vámonos y se acabó, pase lo que pase, Nigel Farage obtuvo un triunfo rotundo, la cosa era el 30%. Aún así, los partidos anti-Brexit dan la impresión en Inglaterra que son mayoría, es decir, pareciera que estas elecciones sobre todo castigaron a quienes todavía se colocan en el medio. O sea, los Tories han hecho se entrecorta, te veníamos escuchando bien y se entrecorta. ¿Ahora? Ahora mejor. Bien, decía Theresa May era del partido Tory que estaba más bien en contra del Brexit y pagó esa idea de un Brexit más o menos. Jeremy Corbyn, digamos, cayó víctima de sus propias contradicciones. Brexit sí, segundo referéndum no, ¿cómo es la cosa? En Francia directamente ganó Le Pen, por poquito, pero es una victoria importante en términos históricos. Marine Le Pen se transforma en una agente importante de la política francesa a partir de ahora y marca la caída del Macri francés. ¿No? 20% de Macron lleva a poner en duda la estabilidad de su gobierno. Las tendencias más a la derecha se vieron sobre todo en Italia, Polonia, y en otros países como Alemania o incluso Francia, también en España, a pesar de que caen el binomio tradicional, ascienden partidos europeístas o uno diría moderadamente centroizquierdistas como los verdes. Los verdes han sido uno de los grandes ganadores de la jornada, no tanto porque ganaran, sino porque han crecido mucho. En Italia es interesante el fenómeno que se produce. Salvini, una gran victoria, Salvini de la Liga no, o sea, partidario del separatismo, de la línea más dura, que incluso le gana a su socio, el movimiento Cinque Stelle, de carácter populista, que ha salido, no recuerdo si tercero o cuarto. Entonces, ¿esto qué nos está mostrando? Si vemos en Polonia, por ejemplo, también hay un crecimiento de la derecha muy fuerte, aunque no de la ultraderecha. Lo mismo pasa en Grecia, crece la derecha, pero Amanecer Dorado, que es la ultraderecha griega, no crece, pierde votos. Lo que sucede en Grecia es que Syriza se ve obligado a llamar a elecciones ahora en junio, porque evidentemente no puede seguir gobernando con la actual relación de fuerzas. Sí. Es decir, estamos viendo un resquebrajamiento del bipartidismo que ha gobernado Europa en los últimos años, desde la posguerra, y que venía ya muy vapuleado en las últimas 2 décadas. Y parece que esta idea de una tendencia a la desaparición del bipartidismo, muy parecido a lo que pasa en Argentina en algunos aspectos, se ha profundizado, con una tendencia al crecimiento de las opciones más derechistas. Y esto es lo preocupante, aunque no tanto como parecía en primera instancia, así que la ultraderecha iba a arrasar en Europa, y que se partía Europa porque en general la ultraderecha es anti-europeísta, más bien nacionalista, separatista. Así que las elecciones en Europa están mostrando esto. Guarda que esto está pasando. Un poco para retomar a la compañera Alwood. Guarda que esto está pasando, después no nos sorprendamos. Acá hay una crisis social que puede desembocar en izquierda o en derecha, y la izquierda en Europa estatal va a aprender que la Argentina, con lo cual se vuelve preocupante por eso, porque frente a la centro de esta derecha, sea que la única opción es derecha sola, Macron contra Le Pen. Volvimos a complicar la comunicación. Te teníamos bien y se empezó a complicar mucho. Hola. A ver, ahora. A ver, ahora. Ahora un poquito mejor. Bien. Bueno, tendría que hacer la conclusión. Efectivamente, entonces, esta idea de que en algún momento la derecha más reaccionaria puede enancarse sobre la crisis es una realidad. Eso nos lleva a pensar otra vez el problema de la izquierda, que como decía antes, está en Europa más perdida que en Argentina. Tiene una posición mucho más débil y está en una situación
mucho más fuera de la clase obrera que la izquierda argentina, con lo cual eso ya nos dice en qué medida las cosas pueden salir mal en un continente que está crujiendo. Es un dato interesante las elecciones en Bélgica. En Bélgica cobraron más vuelo los flamencos, el Partido Nacionalista Flamenco. Bélgica es un país partido en dos, entre flamencos y valones, unos de habla francesa, otros de habla holandesa, y históricamente los valones tenían más plata y los flamencos a la inversa, y en los últimos años la torta se dio vuelta y hay todo un separatismo flamenco frente a los valones, que no son los pobres del país. Bélgica estuvo casi sin gobierno, casi 2 años, precisamente porque no se resolvía esta contradicción, no se podía formar gobierno, y parece que vamos de nuevo a esa situación. Con lo cual, si vemos esto en Bélgica, si vemos el Brexit en Inglaterra, si vemos la política francesa, hay una tendencia a la crisis política por el estancamiento de la política tradicional, es decir, por la caída de ese bipartidismo que garantizaba el funcionamiento. Esto puede resultar, como dije antes, por una corrida hacia la izquierda o una corrida hacia la derecha. Por eso mi alusión a el cuento de la criada. Guarda que cosas están pasando. En el caso concretamente, nosotros veníamos siguiendo en detalle lo sucedido con Inglaterra, la salida del Brexit era como una clave. Bueno, Theresa May anunció su dimisión, esto se va a hacer efectivo creo que la otra semana, no esta. ¿Imaginás que esto va a ser un corrimiento hacia la derecha o hay una derrota que lleva necesariamente a tener que rediscutir esto en una agenda con el pueblo inglés? Bueno, ahí lo que está en discusión es el segundo referéndum. Sí. En general, el segundo referéndum no sale porque ni los Tories pro-europeos ni los socialdemócratas, eso le ha costado mucho a Corbyn. ¿No? Corbyn ha sido uno de los grandes perdedores de esta situación. Sí. No han querido darse el fardo de en la base social británica se interpreta la pertenencia a la Unión Europea como lo que es un proceso de ajuste de condiciones generales que tiene que poner a Inglaterra, a todos los países, pero en este caso estamos hablando de Inglaterra, a nivel de las variables de la economía alemana. Otras veces, la economía alemana tiene una productividad superior al resto. De modo tal que alinear todo con Alemania presupone un ajuste feroz cada vez más profundo según la distancia de la productividad. Entonces, Inglaterra sufre con eso, Francia sufre con eso, España virtualmente entra en crisis, Italia se desbarranca, Grecia se destruye, es decir, cuanto más lejos de la productividad alemana estás, peor. Entonces, hay una crisis social muy fuerte en Inglaterra, que además se magnifica con lo que significa la Unión Europea, es decir, significa, entre otras cosas, libertad de tránsito de personas. Entonces, los niveles de vida más elevados en Inglaterra atraen gente de España, de Portugal, de Grecia, de otros lugares, incluso de ex colonias inglesas. Con lo cual, la clase obrera inglesa no está en una buena situación, en particular la específicamente inglesa. Yo le recomiendo a los oyentes que repasen esas películas del ajuste inglés, en particular la filmografía de Ken Loach, repasen Riff Raff, por ejemplo, o si quieren una más divertida, está la de los metalúrgicos que se desnudaban, ¿no? Todo o nada. Hay una crisis social importante en el seno de la clase obrera tradicional inglesa. Y a ese electorado nadie se le quiere poner en contra. Y eso está llevando a la indecisión del Partido Laborista, a la indecisión a los Tories, y va permitiendo la expansión de los partidarios de una propuesta mucho más derechista como Nigel Farage. Obviamente, lo que viene probablemente es un gobierno encabezado por Boris Johnson, que es un payaso, digamos que está en la línea de un Brexit a como venga. Hay que ver si cuando asuma se anima al Brexit a como venga, porque eso tiene muchas consecuencias.
no solamente en Inglaterra y no solamente a nivel económico. Es decir, en Escocia está planeado un referéndum para salir de Gran Bretaña. Hay serios problemas con la continuidad de Irlanda del Norte en Gran Bretaña. De hecho, hay quien habla incluso de la unidad con Irlanda del Sur, porque esas dos economías necesitan de la economía europea. Con lo cual, lo que estamos viendo con el Brexit y esta elección presiona en ese sentido, es la continuidad de un empate, de un empantanamiento, donde yo creo que la mayoría, si votara un segundo referéndum, podría salir a favor de la continuidad, pero nadie se anima a ponerle cascabel al gato, a llamar directamente un segundo referéndum, y en esa indecisión gana gente como la que acaba de ganar. Bueno, iremos viendo cómo se desarrolla esto. Hay muchas preguntas. Acá me dicen si este corrimiento hacia la derecha no habla de una crisis del capitalismo. Bueno, un poco lo que estabas planteando. No, sí, de eso es lo que estábamos planteando. Claro. O sea, la crisis está, pero no hay que ser ingenuo y querer crisis cuando estalla, beneficia inmediatamente a la izquierda. La izquierda tiene su propia historia y sus propios problemas. Sí. Y es como un equipo que no viene bien personalmente, aunque es un equipo grande. Bueno, está bien, pero por ahí vas y jugás con Deportivo Barracas y perdés, porque la historia es una cosa y la realidad presente es otra. Y la realidad presente de la izquierda es de un desconcierto a nivel mundial muy grande. La crisis del populismo, la crisis de Chávez, la crisis del PT en Brasil, han dado por tierra con las últimas ilusiones. La izquierda europea en general mira mucho el Caribe, Cuba, mira mucho Chávez y compañía. Esa izquierda está muerta. Y es difícil que la izquierda europea organice algo seriamente. Basta ver cómo le fue a Podemos y Izquierda Unida, que claro. Es un desastre. Entonces, hay un punto en el cual la crisis de capital existe, es real. De ahí a que la capitalicemos nosotros, hay algo que tenemos que pensar, hay algo que tenemos que hacer. Y no puede ser que la gente se enoje cuando uno lo plantea. Yo, digamos, lo planteo cada dos partes en Facebook y recibo insultos. Recibo vos que te metés, vos de qué hablás, y como si todo fuera, sacamos un concejal en la ciudad de Córdoba y es un hecho histórico. Bueno, si esa es la respuesta. Bueno, en Europa es más o menos lo mismo, la izquierda europea no monta mucho más que eso. Entonces, digo que estamos en serios problemas para poder cabalgar la crisis. Y eso es lo que me asusta, y por eso pienso que si bien no hay que designar a nadie como fascista inmediatamente y usar el adjetivo con la generalidad ridícula, sí hay que prestar atención que si no intervenimos, alguien va a intervenir porque la crisis provoca la intervención. Eduardo, buena semana. Igual para vos, un abrazo. Dale, chau, chau. Ahí estábamos con Eduardo Sartelli, como todos los lunes, nuestro columnista. Ahí están los muchachos de la Sartelli por el mango, todos atentos, enganchados a través de www.frecuenciacero.com.ar o al 92.5 del dial. 92.5 del dial. 92.5